¡Vamos todo el mundo! ¿Te imaginas, hermana? Ah, me ha quitado el papel. Arañando el tío. Hoy hace 30 años, muy cerca de aquí, en el Congreso de los Diputados, se daba un golpe de Estado. Aquí en este hotel se organizó el cuartel general para intentar frenar ese golpe de Estado. Durante 3 años hemos intentado hacer una película sobre ese acontecimiento, sobre esas 17 horas y media que duró el golpe de Estado. Hemos intentado hacer la película lo más rigurosa posible sobre una de las noches quizás más importantes de nuestra historia reciente. Yo creo que todos recordamos dónde estábamos aquella noche, qué hicimos o cómo reaccionamos cuando supimos de la noticia. Ha cambiado mucho todo en estos últimos 30 años. La manera en la que nos enteramos todos fue a través de la radio. Hoy en día estamos acostumbrados al directo de la televisión, a los mensajes, a los móviles y eso yo creo que también se ha transmitido un poco en la película, esa incertidumbre, esa duda que durante toda la noche tuvimos todos sobre cómo se iba a desarrollar, ¿no? Y en qué iba a terminar. Para hacer la película hemos intentado ser muy rigurosos, hemos leído todo lo que se había escrito sobre esa noche, hemos visto todas las imágenes de archivo una y otra vez, hemos procurado entrevistarnos con personajes que estuvieron directamente involucrados con lo que ocurrió, con políticos, con periodistas, con militares, para intentar saber detalles, para intentar saber qué cosas habían ocurrido, en qué momentos y cómo habían ocurrido. Yo creo que otro de los grandes logros de la película ha sido conseguir rodar en los lugares donde de verdad ocurrieron esos hechos. Hemos rodado en el Congreso de los Diputados, en el Cuartel General del Ejército, en la División Acorazada Brunete, en sitios donde antes no se había rodado y que yo creo que le dan a la película esa sensación de verdad, ¿no? de realidad. Siempre pensaba que el thriller político es un género apasionante, que a mí me atrae muchísimo, y por otro lado es prácticamente inédito en nuestra cinematografía. O sea, hay que rebuscar un poco para ver películas de corte político en el cine español. Y en ese sentido yo me planteo un reto, digo, si viniera un alienígena que nada supiera ni quién es Tejero ni España y se sentara en la butaca, tengo que atraparle y dejarlo sentado en la butaca los 97 minutos que dura la película y que no pestañee en ningún momento. Ese era el reto que yo me he planteado como director. Por otro lado tenía otro reto muy importante, que es el reto interpretativo. O sea, estoy rodeado aquí de los protagonistas de la película y aparte de estos protagonistas la película tiene 25 personajes secundarios. Y para mí era como una orquesta que tenía que estar en un alto grado de excelencia y el último músico que está allí en la esquina tocando un triangulito tenía que estar al mismo nivel que el músico principal que está tocando el violín en primera persona, ¿no? Y en ese sentido hemos trabajado muchísimo, empezando por el casting, continuando en los ensayos, para que todos los actores estuvieran en la misma frecuencia interpretativa, ¿no? Que estén todos en el mismo nivel dramático. Porque si algo tiene 23F y sus personajes es el componente shakespeariano, ¿no? Pareciera a veces cuando estábamos ensayando que cuando hablaban por esas boquitas que parecía, digo, si esto parece Julio César, ¿no? O Ricardo III. Y a mí es una de las cosas que más me atraía, ¿no? Porque yo era consciente de que quien más quien menos conoce los hechos del 23F y tenía que atrapar al espectador más allá de los hechos y de las circunstancias, y era a través de los personajes, enganchar por los personajes y las sensaciones que ellos transmitían. Yo creo que en vez de pese a todo lo creí necesario que se viera un ser humano. Además me lo pedía él. Y por otra parte, para construir el personaje, como decimos los actores, estaba en letra sus motivos, en las secuencias con Ginés, que hace de Adolfo Suárez, y con Juan, con Armada, verbaliza
los motivos que tenía Tejero, y está en letra. Entonces, y no es falsa modestia, pero me fue fácil. Fácil también por el elenco y trabajar con Juan. Y después pensar que también estaba en el guión, buscar otros huecos donde agarrarme. La lectura primera del guión, ves que la mujer, que su mujer quiere a Antonio Tejero. Eso era un dato. Entonces, siempre se ha tratado a Tejero, creo que como se le ha puesto la etiqueta de monigote, espantapájaros, títere, y yo creo que tenía, no comparto sus motivos, pero no era un títere, tenía ese motivo y tenía esa finalidad, y es lo que hizo. Entonces, es un hombre el que lo hizo, que pensaba así. Bueno, yo cuando le propuse al director la visión en principio del personaje, a mí me interesaba mucho porque me parecía el personaje más shakespeariano de toda la trama. Y lo primero que recuerdo era, pensé, salvando la distancia del personaje entre Ricardo III y Armada, hay una gran distancia, es evidente, ¿no? Pero esa parte solapada del personaje, esas medias verdades, esa efectividad hábil que tiene, eso no saber nunca qué está diciendo, en verdad, quería reflejarlo de alguna manera como si fuese alguien que está pasando por allí, que todo el mundo habla de él, pero que él está como de perfil, como están ocurriendo muchísimas cosas a su alrededor y él está negando la realidad, que él es el promotor del golpe, porque detrás de él está el rey. Lo que no contaba a Armada era con que no le permitirían el acceso a la zarzuela, o es decir, a su estado mayor. Si llega a estar allí, seguro que hubiera estado urdiendo también de la misma manera dobles verdades, dobles mentiras, pero el atajo aquel lo dejó como una especie como de ser de paseante en cortes que disimula, ¿no? Y bueno, aproveché, quería que todo esto se viese en la marcialidad del personaje, en no sonara militar frente al ordeno y mando de cosas de cuartel, que lo de él fuese como más puro, ¿no? Que todo fuese más beatífico, que cuando incluso hablaba con Milán por teléfono le decía, ahí que habla con usted Milán, y entonces le decía, ¿qué tal Alfonso? ¿Qué tal las cosas en Valencia? ¿Hay naranjas? Faltaba un poco por decir, ¿no? Y esto quería yo en todo momento que fuese el personaje. He sacado los tanques a pasar. Claro, y entonces hasta el momento terrible de la conversación con el rey, donde ve que se le escapa y donde ve que le va a caer encima, es evidente. De manera que esa parte interna mía la quería reflejar con ese ser un poco contraído, tenso de alguna manera, que incluso el uniforme no le encaja bien, porque está en todo momento sudando, ¿no? Y bueno, en ese terreno seguimos y parece que el director me dijo, vamos por ahí, por buen camino. Y desde luego yo quiero, que ya no hablo más de mí, que sí, cuando me enteré quién hacía cada personaje, para mí fue pues saber con Paco que ya nos íbamos a mirar de otra manera, y la venganza es, y ahora no te voy a gritar. No te voy a gritar, Paco, don Lorenzo no grita, te voy a mirar a los ojos despiadadamente. Y entonces eso me animó mucho a pensar que tendría ahí, o tendría lo que he encontrado, ¿no? Y después de hablar del reparto, sentía que estábamos con los actores esenciales para darle verdad a la película. Bueno, yo creo que
Aun siendo esta la tercera vez en la que interpreto el personaje, para mí cada uno de los proyectos ha sido único y diferente. Aquí, hablando con Chema, el concepto que queríamos trabajar era sobre todo que los espectadores tuvieran la sensación de estar con una persona que siente, y sobre todo con un personaje que muestra su debilidad, su sorpresa, su miedo, su perplejidad al comienzo con lo que está pasando, y luego cómo va remontando hasta superar la situación y tomar las riendas, ¿no? Ese sería un poco el recorrido emocional que pretendíamos hacerlo. Y todo mostrado desde esa camarilla de la zarzuela en la que ocurre todo, con Cotoner y con Sabino Fernández Campo, que interpretan genialmente Fermí Reisac y Mariano Venancio, ¿no? Entonces, crear esa cotidianidad, esa cosa cercana y humana. Y luego lo que yo aporto como actor personalmente, pues es toda la investigación previa sobre la manera de moverse, la manera de hablar, apoyado evidentemente por maquillaje y peluquería, estudiar cada uno de sus movimientos para luego quitarlo y quedarme con una esencia, para que el espectador complete esa imagen del rey, para no caer en la caricatura. Entonces, realmente el trabajo fue ese, ayudado también por unas plataformas de 20 centímetros que para andar sobre ellas, tuve que estar bastante tiempo practicando, y que bueno, también me ayudan a dar esa manera un poco de pájaro que tiene el rey, esas piernas largas, ¿no? Pero básicamente de lo que se trataba era de eso, de aportar un cierto perfume para que sea el espectador el que complete la imagen, que no sea una caricatura, ¿no? Esa era la idea. Y hacerlo muy cercano, muy humano y sobre todo anclarse mucho en las relaciones emocionales con el personaje de Armada y de Jaime, que recordemos que eran sus compañeros de armas y uno era su instructor, su preceptor y su amigo. Entonces, el vivir esta traición, el que intenten ocupar el Congreso de los... que ocupen el Congreso de los Diputados utilizando su nombre, el apoyo de su padre en esa noche, el buscar esos anclajes emocionales, humanos y potentes, ¿no? Eso fue un poco la base del trabajo. Pues en el caso de Milán del Bosch, la documentación oral era muy poca. O sea, había muchas imágenes de él, pero no de cómo hablaba ni cómo se expresaba. En esa época hay una forma como muy peculiar de hablar de los militares, y yo esa información no la tuve, pero sí que he leído mucho sobre él, toda la documentación que me pasó producción y Chema, y a partir de ahí lo que sí me basé es en los valores de un hombre que se crió por, para y con la milicia, es decir, le salieron los dientes en su casa como militar, mamó de muy chiquitín ser militar, no concebía el punto de vista más que desde el aspecto militar, es decir, con valores tan humanos y tan propios de los militares como es la honradez, como es la honestidad, como es el amor a sus hombres, o sea, el amor a la patria. Es decir, que todo se basa en unos sentimientos que supongo que alguien que nació a principios de siglo, que se encontró con la Primera, la Segunda Guerra Mundial, que se encontró en África, o sea, no había visto más que tanques. Yo me imagino que era una persona muy parca en palabras, la política no era su documento de presentación, y sí la milicia. Y a partir de ahí, lo que más me ayudó quizá fue deducir que era un hombre al que se le habían hecho gatos en la barriga, es decir, Gutiérrez Mellado ocupaba un lugar que seguramente él creía que era para él, porque tenía más méritos militares que los demás, pero como no era un hombre políticamente hábil, esa frustración le llevó, supongo, a hacerse amigo de Armada, que era mucho más político, a confiar en él. Y mi impresión personal es que al final le acabó haciendo la cama el amigo Juan Diego. A mí me parece que lo interesante cuando uno se enfrenta a personajes de este tipo tan conocidos, lo que ha hecho Paco Tous, lo que ha hecho Juan Diego, es que también hay que crear esos personajes. Nunca Paco, Fernando o Juan Diego va a ser Armada o Tejero. Está creando un personaje. Es mucho más interesante, es lo que los hace humanos. Tú no puedes estar pendiente si parece más o menos este gesto así, sino tienes que interesarte por lo que le pasa emocionalmente, por lo que está moviendo y cuáles son los motivos de ese personaje. Si no, entonces las cosas no funcionan, ¿no? Y yo creo que ese es el trabajo de los actores y el trabajo del director para unificar eso y para rascar ahí en la emoción y en las razones de los personajes. En este caso había que dar muchas cosas de Adolfo Suárez en ese momento y cuando está encerrado y eso era lo complicado, ¿no? Yo creo que era valiente, osado, y hay algo que yo creo que
que es muy interesante en el personaje, que era la soledad que él pudo sentir también en ese momento cuando el golpe de Estado, ¿no? Yo creo que era un hombre que se sentía solo. Vale, o sea, sí que está documentado, o sea, la mayoría de la información que hay en 23F o 23F es tradición oral, o sea, de gente que contó. En este caso está documentada las 2 visitas que hizo Tejero a Suárez a lo largo de la noche, a esa portería donde estuvo secuestrado prácticamente. Y sí que está de alguna forma los 2 encuentros. En el primero sí que estuvieron una discusión fuerte, hablando sobre donde Tejero inculpaba a Suárez de como todos los males era la bestia negra, ¿no?, que había traído toda la democracia, ¿no? Y en el segundo encuentro sí que está claramente documentado que Tejero le llegó a apuntar con la pistola, ¿no?, y el cuádrese de Suárez, ¿no? Eso está documentado por libros, cualquier libro que leas de época, desde los libros de Victoria Prego o Pepe Oneto, que salieron al año del golpe, hasta los más recientes de Palacios o de Cercas, hablan de esto, ¿no? Sí que es cierto que luego nosotros a la hora de ficcionar todo eso, en el caso por ejemplo del primer encuentro entre Suárez y Tejero, pues se añade más información, un poco lo que contaba Paco ahora, ¿no?, que tratamos de ahí, entre líneas, justificar al propio personaje, ¿no?, darle una explicación de por qué está allí tanto a Suárez como a Tejero, ¿no? Y así en muchas secuencias, ¿no?, pero siempre constatando las circunstancias por las que se produce el encuentro, ¿no?, y manteniendo el rigor en ese sentido. A mí se me planteó desde el minuto cero que tuve el proyecto entre mis manos, se me planteó una disyuntiva interesante, que era que había que elegir entre Shakespeare o Valle Inclán. Es cierto que hay una lectura del 23F más cercana a la opereta, empezando con el Se sienta en coño y el quieto todo el mundo, ¿no? Pero a mí me interesó mucho más la parte, como hemos hablado, la parte shakespeariana, este componente trágico de todos estos personajes, estos militares incardinados, luchando por recuperar el espacio perdido, ¿no?, en poco tiempo. Y sí que es inevitable dejar algunas pinceladas de los hechos, ¿no?, como la visita de Camilo Menéndez en el Congreso a última hora, este personaje tardío que decidió ir a visitarle, ¿no?, y hay algunos apuntes que están muy medidos, pero nuestro interés iba por otro lado. Apostábamos más por Shakespeare que por Valle Inclán. Es imposible. Yo creo que la vacuna, como ya se ha dicho, el punto de inflexión al intento golpista acabó el 23F por una razón, porque yo creo que el grueso del cuerpo del ejército, un 80 o un 90%, han entendido que ya tienen hijos en la democracia, que ya las libertades son un hecho real que está ahí, que cuando uno conoce el amor es muy difícil olvidarse del amor, es decir, cuando uno disfruta de las libertades es dificilísimo pensar que cualquier cosa que venga a quitarte esto no la vas a defender a muerte. Eso es el terreno sociológico. En el político y a nivel estratégico no habrá nadie del alto Estado Mayor que al mínimo análisis pero ¿dónde nos puede dejar cualquier intentona de dar marcha atrás? Estaríamos descolgados de Europa, con el que tenemos ya una moneda común, intereses económicos impresionantes, de manera que eso está absolutamente descartado. Sí, estas voces se oyen siempre, pero son como alimentos de cuatro nostálgicos. Creo que hay una parte de la derecha, dentro incluso del PP, que hay una derecha muy gritona, innecesaria, y hay otra muchísimo más calma, que entiende que los intereses económicos de su partido tienen que formar parte de la economía real de este país, pero me parece que eso representa afortunadamente a nada dentro de los millones de votantes que somos. Es manera de distraer frente a lo que tenemos que hacer, que es salir entre todos y por una parte y por la parte social, sobre todo, salir de la crisis. Y eso no lleva a ningún sitio. Hilando con la pregunta, yo creo que lo que sí que ocurrió el 23F es que fue una noche en la que
de alguna manera se marca el final de la transición y el principio de la democracia, ¿no? Fue una noche en la que todo el mundo tuvo que plantearse o preguntarse si quería seguir con lo que teníamos o no, con esa transición, si iba más deprisa, más despacio, si era con ruptura, si era sin ruptura, pero claramente era el momento de a lo largo de esa noche, de esas 17 horas, toda la ciudadanía española se preguntó qué quería, ¿no? ¿Qué quería en un futuro? Sí que es cierto, creo que, no sé si lo conté antes, que hay infinidad de películas dentro del 23F y es cierto que la trama civil da mucho juego, ¿no? Y muchas veces cuando yo veía la película, esa familia que huye, yo quería saber más, ¿no? ¿Quién es esta familia? ¿Por qué huye? Incluso en las primeras versiones de Rion había más situaciones de este tipo. Pero bueno, el cine es un trabajo de concreción, hay 90 minutos para contar una historia y ha sido nuestra apuesta personal. Es decir, hemos apostado por la trama nuclear, por lo que era la trama militar, la trama política, que es donde está el germen y el golpe, y luego lo otro sí que de vez en cuando dibujamos, esbozamos para completar el cuadro, pero si hubiéramos desarrollado estas tramas sería otra película, ¿no? Esta ha sido nuestra apuesta. En todo el proceso de documentación, cuando hemos hablado con gente y toda la información que hemos tenido, nadie nos ha insinuado nada de hacer esto, hacer lo otro, y se han pesado criterios y se han quitado cosas, han sido criterios más cinematográficos que políticos. O sea, una vez que teníamos los datos y la información de todo lo que había ocurrido, a partir de ahí empezamos a construir el guión, y lo que más nos interesaba era un poco lo que decía al principio, adaptar todos los acontecimientos a una trama de cine político, que ese era el reto, porque cuando tú tienes la cronología de los hechos en un guión de ficción, pues te voy a adelantar esta secuencia tal y muevo esto. Aquí no puedes mover nada. O sea, a las 6:20 llegó Tejero y es a las 6:20. Entonces, los criterios que teníamos nosotros eran criterios más cinematográficos. O sea, aquí hay que acortar esta escena, no puede durar tanto. Por el contenido no hemos recibido ninguna censura de nadie y lo que está es lo que tiene que estar y no nos hemos callado nada.